crecer en fe y amor en Cristo, y la Virgen es parte de nuestra vida. El Santoral, testimonios de fe y vida. Sintonízanos desde www.diocesisdecuautitlán.org.mx o a través de nuestros Facebook Live e interactúa con nosotros todos los viernes de 1 a 2 p.m. Comenzamos. Hola, bienvenidos al Santoral Testimonios de Fe y Vida. Yo soy María Durán y una vez más estamos en este espacio donde hablamos de la vida de los santos, que nos permita aprender un poco de sus virtudes y saber ponerlas en práctica en nuestra vida. Los santos de esta semana, les explico, son San Expedito el 19 de abril, Santa Inés de Montepulciano el 20 de abril, San Anselmo de Canterbury 21 de abril, San Teodoro Simeón el 22 de abril, San Jorge de Capadocia el 23 de abril, San Fidel de Singamaringa el 24 de abril y, por último, a San Marcos el 25 de abril. Sin más, voy a comenzar con el primer santo, el cual es San Expedito, que lo tuvimos el 19 de abril, que fue el domingo, y fue contemporáneo de Santa Filomena. Si recuerdan, es una santa de la que les platiqué ya hace algunos programas, que fue una virgen y mártir de la época de Diocleciano. Bajo sus órdenes fue ejecutada, pero lo que les quiero contar, acerca de San Expedito es que pues fue contemporáneo de ella y también vivió en el periodo del Imperio Diocleciano. La fecha de nacimiento de este santo no se tiene exacta, pero durante el siglo IV él ya vivía. Fue un comandante de una legión de soldados romanos encargados de defender el territorio romano como tal de cualquier invasión, bajo las órdenes del emperador Diocleciano. Durante su vida como soldado se daba cuenta de la persecución que tenían los cristianos por parte de este imperio, y que en algún momento él, como soldado, si recibía la orden de aniquilarlos, pues lo hacía. Pero cada vez se sentía más atraído de saber de la religión y, tocado por la gracia de Dios, se convirtió. Su corazón quedó convertido. Y se menciona que en algún momento, mientras él dormía, llegó un cuervo que le susurraba mañana. Y él, al escuchar esto, decidió que no dejaría para mañana ser cristiano. Al contrario, dijo: hoy no dejaré nada para mañana. A partir de hoy seré cristiano. Y empezó a proclamar la palabra de Dios con sus compañeros y logró algunas conversiones. Cuando este mensaje, o lo que hacía San Expedito con sus compañeros, llegó a oídos del Imperio Diocleciano, pues fue condenado a ser prisionero y a que declarara en contra del cristianismo. Pero él se negó, y al negarse fue declarado pues pena de muerte. Este santo es el santo de las causas justas y urgentes, aunque también es patrono de los jóvenes, socorro de los estudiantes, mediador de los procesos y juicios, salud de los enfermos, protector de los problemas de familia, laborales y de negocios. Y una oración de este santo, de San Expedito, que les voy a compartir. Y dice así: Señor Jesús, acudo a tu auxilio. Virgen Santísima, socórreme. San Expedito, tú que lleno de valor abriste tu corazón a la gracia de Dios y no te dejaste llevar por la tentación de postergar tu entrega
Ayúdame a no dejar para mañana lo que debo hacer hoy por amor a Cristo. Ayúdame desde el cielo a renunciar a todo vicio y tentación con el poder que Jesús me da. Que sea yo diligente, valiente y disciplinado al servicio del Señor, y no me acobarde ante las pruebas. Tú que eres el santo de las causas urgentes, te presento mi necesidad. Sobre todo te pido que intercedas por mí para que persevere en la fe, y así llegue al gozo del cielo con Cristo, con la Virgen María, los ángeles y los santos. Amén. Es una oración muy completa que nos permite o damos eh, a- exclamación de ayuda ante actividades, tareas o alguna situación que no queramos desempeñar en un día específico y que vamos postergando. Y precisamente pedimos el auxilio o la intercesión de este santo para así como él en vida no postergó convertirse, decirle sí a Dios, nosotros en transformándolo en nuestra día a día, saber y decir que por amor y por gracia de Dios nos mueva ese amor y dejemos de atrasar lo que necesitamos hacer. Y es bastante buena esta oración, que sin duda en algún momento que estemos identificando que no estamos haciendo lo que debemos hacer, podemos eh, hacer esta oración para lograr vencer a lo mejor flojera o el desánimo de hacer alguna actividad y con gracia de Dios desempeñarla favorablemente. ¿Qué les pareció la historia de este santo? Cortita, pero bastante concisa, que nos deja pues enseñanza del valor de el no dejar para mañana lo que se puede hacer hoy, la valentía y el siempre estar atento a la decisión o el servicio que Dios te pide y en ese caso o en nuestro caso pueda ser nuestra propia conversión. Vamos a seguir con el siguiente santo. Entonces continuamos con Santa Inés de Montepulciano, que la tuvimos este lunes 20 de abril. Nació en Montepulciano, Italia, en 1268 y perteneció a la Orden de Santos Dominicos. A los 9 años logró convencer a sus papás de que la dejaran irse a vivir al convento de religiosas. Y por su gran inteligencia eh, logró atraer la atención y la confianza de las superioras. A los 14 años le encargaron ser portera del convento y de recibir las visitas. A los 15 años se le encomendó la tarea de ir a fundar un convento en otra ciudad y se le pidió que fuera pues la principal colaboradora y por su responsabilidad así se lo concedieron. Tiempo después, las personas de Montepulciano decidieron que era necesario o conveniente crear unas casas para religiosas en las que pues la que iba a estar encomendada de cuidar y llevar eh, el camino de estas religiosas era Santa Inés, la joven Santa Inés, porque era muy joven todavía. En ese momento pues no sabía qué orden o qué comunidad religiosa ella tenía que tomar en cuenta. Entonces llegaron varias barcas en el mar que le pedían que se fuera con ellos y que así, pues, de esta forma empezara a guiar a estas religiosas. Pero llegó
Santo Domingo de Guzmán en una barca que él piloteaba y le dijo: es voluntad de Dios que tú viajes en la barca de la comunidad dominicana. Y así fue. Se afilió, o más bien sus religiosas, se afiliaron a esta comunidad de padres dominicos. Y esta santa sería ejemplo de Santa Catalina de Siena. San Raimundo, que tuvo contacto con Santa Inés, mencionaba que le permitía tener visiones celestiales y que un día logró ver cómo se le presentaba el niño Jesús. También por medio de la oración, de una gran oración, Dios le permitía entrar en éxtasis. Y en ese éxtasis se le presentó un ángel que le ofreció un cáliz de amargura y le dijo: como Jesús en esta tierra tendrás que beber el cáliz de la amargura, pero para la eternidad te espera la corona de gloria que nunca se marchita. Otra parte de sus prodigios como santa era que dentro de su comunidad en algún momento no había alimentos y ella, con una profunda oración, un rezo constante y su fe, una despensa apareció llena de comestibles. Cuando llegó el tiempo de, de su partida, en el momento en que ya estaba en su lecho de muerte, oyó que algunas religiosas lloraban y les dijo muy emocionada: si en verdad me aman, alégrense de que voy al Padre Dios a recibir su herencia eterna. No me afanen, que desde la eternidad la encontraré, las encomendaré siempre. Y partió en el año 1317 a los 49 años. 30 años más tarde, Santa Catalina de Siena llegó a visitar pues los restos de Santa Inés, y la dicha o la virtud que encontraron es que su cuerpo estaba incorrupto. Y Santa Catalina, a todos los presentes que estaban ahí, les pidió que tomáramos o que tomaran de ejemplo la vida de Santa Inés, que siempre se apegó a, a vivir tal y como Cristo decía que tenía o teníamos que vivir. A grandes rasgos es la historia de esta santa, que pues nos deja como enseñanza la gran responsabilidad, brillar por su inteligencia, inspirar la confianza y tener un pleno compromiso de todas sus actividades, y que eran las misiones que se le habían encomendado. En este caso, nosotros podemos trabajar en nuestra responsabilidad, en cultivar nuestra inteligencia, en ser siempre personas confiables con los demás y sobre todo hacer siempre todo, absolutamente todo lo que se relacione con tareas, actividades, trabajo, estudio, según nuestro estilo de vida o el periodo en el que estemos viviendo en cuestión a responsabilidades, lo hagamos con pleno compromiso. Eso es lo que nos deja de enseñanza Santa Inés de Montepulciano, porque hay otra Santa Inés, pero es una historia muy distinta. Entonces, recordemos, la historia de esta santa es la de Santa Inés de Montepulciano, y que nos deja a través de su vida, pues nos permite conocer cuáles fueron algunas de sus virtudes o valores que llevó en vida y que nosotros podemos considerar para llevarlos, repito, siempre día a día.
El martes tuvimos a San Anselmo de Canterbury, que fue el 21 de abril. Él nació en 1033 en Aosta, Piamonte. Ingresó al monasterio benedictino de Lévêque en Normandía y ahí fue que inició su preparación. Era aún muy joven y fue predicador y reformador de la vida monástica. Esa es la gran labor o actividad en vida que hizo este santo. Pero todo se debe a diversos procesos y son de los que les voy a platicar. De joven fue muy encomendado a un profesor muy religioso, regañón, humillante, y él como niño sentía que no era la forma en la que pues él quería aprender o saber de Dios, y toda la alegría o emoción que le podía generar querer conocer a Dios poco a poco se iba reduciendo a causa de este sacerdote. Y fue ahí que llegó con los padres benedictinos, y estos, a través de su bondad y su alegría, le transformaron nuevamente la forma en que le enseñaban pues la palabra de Dios y los conocimientos de esa época. A los 15 años intentó ingresar al monasterio, pero el abad de ese lugar no creía que fuera conveniente porque consideraba que era muy joven aún, y regresó a su casa. Ahí pues se encontró con dos eh, partes educativas. Su padre le invitaba a que se hiciera del mundo, que triunfara en el mundo, mientras que su madre le inculcaba el seguir perseverando en, en gracia de Dios y llegar y estar consciente de que la vida terrenal no es comparada a la vida eterna que está en el cielo. Pero pues el tiempo pasaba y él consideraba estar un poco más del lado de su padre y asistía a algunas reuniones o fiestas a lo que lo llevaban, y después de estar en esa celebración se quedaba triste y desilusionado, y se menciona que decía lo siguiente: el navío de mi corazón pierde el timón en cada fiesta y se deja llevar por las olas de la perdición. Él en ese momento, cuando se da cuenta de que el mundo le es vano, se queda pensando y decide alejarse de ello. Esa decisión no le hace muy feliz a su padre, lo cual ocasiona que no lleven una relación tan amena, porque su papá estaba decidido a que él fuera del mundo, que su hijo se quedara a vivir ahí en el mundo y que abandonara la intención de convertirse en religioso. Cuando muere su madre, que era la que lo alimentaba en espíritu, en que lo inspiraba a seguir adelante en su profesión religiosa, eh, y viéndose en dificultades con su padre, decide abandonar su casa y pedir que lo dejen ingresar, ahora sí, a la orden. Y a los 20 años, en el año 1060, San Anselmo ingresó en el monasterio de Bec, para después ser trasladado a Inglaterra. Pero durante su estancia se encuentra con un joven muy rebelde llamado Osberno, y que poco a poco San Anselmo va convirtiendo. Y así como convirtió a este compañero, en su camino se encontró con muchos más, entre ellos eh, el rey de esa época, con el que tuvo algunos conflictos, no precisamente personales, sino eh, de que perseguía al católico, y él empezó a hacer una reestructura en la iglesia. ¿Y qué es lo que
llegábamos, que fue un reestructurador de, de la iglesia como tal de ese tiempo. Pero también algo que es interesante pues platicarles es que fue obispo y arzobispo y con ello tuvo el poder en ese momento dentro de la iglesia para hacer esas estructuras y se le consideró eh, doctor de la iglesia por sus obras en teología. Este santo también tenía como virtud pues una gran simpatía y sinceridad con las personas que lo rodeaban y así lograba una conversión con las personas. En 1708, después de 15 años de priorato, San Anselmo fue elegido como abad de Bec y así fue que empezó a crecer dentro de la iglesia teniendo mayores responsabilidades y cargos. Al final logró una relación acorde con el rey que empezaron a tener una confianza y la situación mejoró. Y decía lo siguiente: allí donde están los verdaderos goces celestiales, allí deben estar siempre los deseos de nuestro corazón. San Anselmo fue declarado doctor de la Iglesia en 1720 y el cuerpo de este arzobispo aún descansa en la catedral de Canterbury. Murió el, en el año 1109 y a grandes rasgos, repito como el anterior, es la vida de este santo. ¿Qué podemos rescatar o aprender en virtudes o valores que nos deja este santo? Prácticamente igual que San, San Expedito, su decisión, su gran valor, pero sobre todo por aquí una parte les comenté que tenía un gran sentido de simpatía y sinceridad. Esto nos debe de motivar a que si estamos por la calle o andamos en nuestra rutina normal y tenemos contacto con más personas, estar con una cara amigable, una cara que invite a ser alegre y que las demás personas se vayan contagiando de esa misma alegría y simpatía. Y también, pues, una gran sinceridad. Ahora toca lugar a San Teodoro Simeón el 22 de abril, que fue el miércoles. Y San Teodoro nació en Esquión, en Galacia, que es ahora Asia Menor. Su madre y su tía gestionaban un albergue, el cual no les iba muy bien y lo que hacían para ganarse la vida era prostituirse. Pero un día llegó una cocinera tan capaz para atraer a los clientes con la comida que su madre y su tía dejaron de hacer eh, esos actos para sobrevivir. Esta cocinera le inculcó al joven Teodoro la oración y le enseñó el ayuno. Él decidió que quería llevar una vida espiritual y se fue como ermita en Arquea. Y ahí en los montes llevaba su vida espiritual y a él llegaban personas que le pedían auxilio y entre ellas alguna de las particularidades o virtudes que Dios le dio era el don del exorcismo. Pero esto llamó muchísimo la atención de varias personas que llegaban a pedir cada día más su auxilio y lo que quería era
tener una vida lo más ajena o alejada de cualquier protagonismo y emigró de este lugar. Con tan solo 18 años fue recibido o más bien fue ordenado presbítero y lo mandaron a Jerusalén con el hábito monástico. Ahí estuvo unos años llevando su vida de oración y llegó el momento en que, pues sin su afán de querer hacerlo, lo eligieron como obispo de Anastasiopolis, hoy Ankara, y desempeñó su cargo con gran esmero y se le consideró a su episcopado por sus grandes milagros y prodigios. Cuando ya cumplió con el tiempo que le habían pedido que fuera cargo o que tomara el cargo, él pidió que de favor le dejaran volver a tener una vida de monasterio. Le aceptan la petición y pasa el resto de sus días como viviendo en el monasterio y muere en el año 613. Fue devoto de San Jorge y inculcaba la devoción a este santo. Y lo que nos enseña este santo es la sencillez y la profunda oración que tenía, que a lo mejor a nosotros se nos olvida en nuestros días darnos un espacio para orar, y también la parte del ayuno, a lo mejor no digamos que diario, o bien podemos ayunar de otras cosas, algunas emociones o o más bien algunos actos que, que nos perjudican y que podemos nosotros corregirnos para ser mejor persona, y con ello pues implementamos un ayuno distinto, a lo mejor no de alimentos, pero sí de conductas. Ya estamos llegando al final. Ahora eh, el siguiente santo es San Jorge de Capadocia, que lo tuvimos el 23 de abril. Él nació en Lida, Palestina. Fue hijo de un agricultor que le tenían estima a las personas que lo rodeaban. San Jorge entró al ejército y llegó a ser un capitán bastante reconocido. Y esto se debe a que en una ocasión, al llegar a una ciudad de Oriente, se encontró con que había un terrible caimán, o lo que le llamaban dragón o tiburón, que devoraba a mucha gente y nadie se atrevía a matarlo. Entonces él, con gran valentía, atacó a este animal y pues logró liberar a esta comunidad de ese riesgo. Todas las personas que se dieron cuenta que había hecho ese bien le concedieron pues admiración, y le llenaba de gran emoción su valor no como guerrero, sino su gran valentía. Se él era cristiano, así que todas las personas que estaban en ese momento pues adoraban a dioses falsos, y él les empezó a hablar de Dios y logró muchas conversiones, en tal caso que todas esas personas se convirtieron en cristianos. Eso llegó a los oídos de Diocleciano y lo mandó llevar preso, y pues que si no se arrepentía lo declararían con pena de muerte. San Jorge aceptó los martirios y los azotes, y toda su pena o sufrimiento corporal lo, lo encauzaba a que, así como Dios había sufrido, Jesús había padecido. Él aceptaba en tierra también padecer dolores como los de Jesús. Y muchas personas al verlo exclamaban:
es tan valiente, en verdad vale la pena ser seguidor de Cristo. Y cuando iba a ser ya aniquilado, él mencionó, Señor, en tus manos encomiendo mi alma. Es considerado patrono de Inglaterra y de los Boy Scouts. Y esto se debe a que, también en la Iglesia de Oriente lo llaman o lo conocen como el gran mártir. Como él fue pues soldado, caballero, fue caballero más bien, y llevaba la palabra de Dios, logró la devoción en varias partes de Europa y especialmente de Inglaterra. Por eso es que es considerado patrono de la Iglesia de Oriente, patrono más bien de Inglaterra, perdón. Y esa es la historia de este santo, bastante pues concisa en cuestión de detalles de vida, pero la esencia es que dio la vida por Dios y ganó la vida eterna por vivir y aceptar sufrir por Dios. Ya hoy viernes tenemos a San Fidel de Sigmaringa, que pues es hoy 24 de abril, fue un sacerdote capuchino alemán, considerado el primer mártir de la Sagrada Congregación de propaganda propagada por Fid. Nació en 1577 en una pequeña ciudad a la orilla de Danubio llamada Sigmaringa en Alemania. Ahí vivió más bien vivió un periodo de su vida, pero en los años 1577 y 1622 se muda a Suiza y ahí empieza su vida con algunas dificultades. Pertenecía a la nobleza y por ello estudió en la prestigiosa Academia de Archiducal de Friburgo en Brisgovia. Alcanzó a tener el doctorado en Derecho Civil y Canónico. Llevaba una vida humilde y de penitencia, y se le consideraba el abogado de los pobres. En algún momento, cuando estaba ejerciendo su profesión, le pidieron o le daban un soborno y él no aceptó y decidió que era momento de emigrar y ir a los religiosos capuchinos. Y así fue. En el lugar donde estaba, ya como capuchino, logró la conversión de muchos protestantes y los convencía a través de su gran convicción, de su gran entereza y compromiso. Llegó también la peste de cólera en ese entonces y él dedicaba su día y su noche a asistir gratuitamente a todos los enfermos y a todos cuantos podía. Y precisamente gran parte de su vida era hacer gran oración. Alternaba su predicación con el cargo de guardián de los conventos de Friburgo, en Resfelden y Feldrich. Ahí pues era una comunidad en la que no había un entorno muy amigable, muy fraterno, pero él mantenía la calma. Un 24 de abril de 1622, mientras se dirigía a su comuna suiza de Suisse, fue atacado por un grupo de hombres que estaban armados y le pedían que declarara en contra de la fe católica. Él se negó y los hombres lo atacaron a puñaladas y murió. Fue canonizado el 26 de junio de 1746 por Benedicto XIV y su celebración es este 24 de abril. Y ya para mañana sábado tenemos a San Marcos el 25 de abril. Era primo de San Bernabé y acompañaba a Pablo junto con Bernabé
a algunos viajes o los primeros viajes que hacían para ir de misioneros. En algún momento estos dos apóstoles se encontraban en pues en algunas circunstancias donde peligraban sus vidas porque habían guerrilleros o atacaban a las personas que llegaban a los lugares o a los pueblos a los que podían llegar ellos. Y San Marcos tuvo un cierto temor y decidió regresar a su patria y continuar misionando ahí. Perdió contacto con San Pablo, pero tiempo después volvió a retomar una relación más estrecha nuevamente con San Pablo. Y ahí llegó a ser su secretario y hombre de confianza. Y a través de las prédicas de San Pablo, más bien de San Pedro, San Marcos fue aprendiendo todo lo que él escuchaba de San Pedro. Y San Marcos, mientras más estudiaba, se convencía de que Dios era el verdadero. Y todos sus escritos son considerados o constituyen el Evangelio de San Marcos, el cual es el libro más importante dentro que se ha escrito. Un ejemplo es que San Pedro llama a Marcos en sus cartas hijo mío. Se menciona que San Marcos fue nombrado obispo de Alejandría en Egipto y que en esa ciudad fue martirizado por los enemigos de la religión y murió un 25 de abril. Para posteriormente la ciudad vecina, Italia, lo eligió como patrono y constituyó en su honor la bellísima Catedral de San Marcos. Y hay una oración a San Marcos que les voy a compartir. Oh Santo, justo y protector, bendito San Marcos de León, tú que evitaste la desgracia del dragón, tú que a pesar de tus propias flaquezas y confiando en la gracia y fortaleza del Señor, con humildad y firmeza sometiste fieras y enemigos, te ruego confiadamente, amansa los corazones, los malos sentimientos y los malos pensamientos de todo aquel que contra mí está, de todo aquel que mi alma y ruina quiera, piense o desee, paz, paz, Cristo, Cristo, Dominum, paz, paz, Cristo, Cristo, Dominum nostrum. Con tu fuerza y poder, y con la ayuda de San Juan y del Espíritu Santo, si ojos tienen, no me miren, si manos tienen, no me toquen, si lenguas tienen, no me hablen, que con los hierros que tengan a mí no me hieran. Ayúdame con tu meditación. Paz, paz, Cristo, Cristo, Dominum. Paz, paz, Cristo, Cristo, Dominum nostrum. San Marcos de León, así como calmaste la sed del león, a tus pies dominado se quedó. Calma a mis adversarios y a todo el que busque mi mal. Véncelos para que no puedan dañarme. Amánsalos, que no se acerquen a mí. Domínalos para que no lleguen hasta mí. Paz, paz, Cristo, Cristo, Dominus nostrum. Mis enemigos son bravos como el león, pero amansados, rendidos y dominados serán por San Juan y el poder de San Marcos de León. Paz, paz, Cristo, 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 Dominum nostrum. Así sea. Amén. Y esto fue el Santoral. Espero que les haya gustado, como todos los viernes se los menciono. Si así Dios lo permite, nos escuchamos el próximo viernes. Y recuerden, sonrían, sean felices, que para eso Dios nos dio la vida. Hasta pronto. Crecer en fe y amor en Cristo y la Virgen es parte de nuestra vida. El Santoral.
Testimonios de Fe y Vida. Sintonízanos desde www.diocesisdecuautitlán.org.mx o a través de nuestros Facebook Lives e interactúa con nosotros todos los viernes de 1 a 2 p.m. No te los pierdas.